comprendía toda esa actividad financiera del Estado. Comprende, sí, la actividad presupuestaria, el presupuesto general de gastos de la nación, la parte tributaria, pero ¿qué más? Buenas tardes, doctora. La Buenas recaudación, tardes. la administración y la erogación. Creo que el que está hablando es Gustavo, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias, Gustavo. Entonces, cuando hablábamos de actividad financiera del Estado, hablábamos de aquellas actividades que realiza el Estado ¿para qué? Para obtener recursos, administrarlos e invertir esos recursos. ¿Para qué? O para el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades colectivas, ¿verdad? Y a la hora de hablar de recursos o de la obtención de esos recursos, hablábamos que podrían ser de dos maneras, ¿verdad? Teníamos esos recursos, por un lado, aquellos originarios o patrimoniales y los derivados o tributarios, ¿verdad? Alguien que me diga cuándo hablábamos de recursos originarios o patrimoniales y cuáles eran los recursos que comprendían cuando hablábamos de recursos derivados o tributarios. Recuerden que esto es tema de examen. Profe, los originarios pueden ser propios del Estado. Sí, los patrimoniales o los originarios son aquellos que devienen del patrimonio propio del Estado, ¿verdad? De las Sí. ventas que pudieran hacer, ¿sí? Por eso decíamos que es originario porque deviene del patrimonio del Estado. Y los derivados, en consecuencia, devienen del patrimonio ¿de De los quiénes? particulares. De los particulares. Y ahí se enganchan con lo que nos decía Cristian, ¿verdad? Que tiene que ver con el derecho tributario, ¿sí? Esos derivados o tributarios que devienen a través de impuestos, tasas o contribuciones, ¿verdad? Doctora, una consulta. Te escucho, Rubén. Sí, ahora que sí, es la emisión de bonos que suele hacer el Estado, ¿en qué entrarían? Eso hablamos cuando el Estado actúa como sujeto de derecho público siempre, ¿sí? Sí, así mismo, que por ejemplo los Así, bonos que por medio de la AFD, pero ¿serían originarios o derivados, profesor? ¿No? derivados, Derivados. sí, señor. Profe, ¿podrías dar un ejemplo de ¿Quién me ingresos está hablando? originarios? Joana Montero. Joana, cuando en las empresas del Estado, ¿sí? INC, Petropar, todas aquellas empresas en las que el Estado obtiene rentabilidad de su propio, de la explotación que hace de sus propios bienes, ¿sí? Eso es lo originario. De la venta de alguna propiedad también. Ah, ok. O sea, solamente esos son los originarios, los que vienen de Los las empresas públicas. originarios. Lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado, ¿sí? Viene de su propio Estado, de sus propios bienes, ¿sí? ¿Y Eso es lo originario. los royalties serían originarios o tributarios no, ¿verdad? Los royalties vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? Tienen Ah, otra ok. característica, ¿sí? Dale. Sí, sí. Bueno, entonces ya sabemos que esto es tema de examen y hoy avanzamos con la unidad 3. Voy a tratar de poner la presentación. Me avisan si les aparece, por favor. ¿Les aparece? Sí, doctora. Sí, doctora. Se ve muy bien. Ok, entonces hoy hablamos del derecho financiero. ¿Algún valiente que me dé algún concepto o qué les parece de qué vamos a hablar cuando hablamos del derecho financiero? ¿Qué les parece que es el derecho financiero? Hablando siempre de las finanzas públicas, de la actividad financiera del Estado. Tributación. Conjunto de normas que regulan lo que sería toda la parte económica del Estado y otros órganos. Gracias, Andrea. Andrea dice entonces una rama del derecho que se encarga de, ¿recordarnos, pues, Andrea? Regular. Como toda norma, se encarga de regular. Sí, ¿regular qué? Que regula todo lo que tenga que ver con el tema económico entre el Estado y otros órganos. Entre el Estado y otros órganos. ¿Alguien que le ayude a Andrea? ¿Qué más podemos agregarle a esa definición que nos dio Andrea? Siempre en el entendimiento de finanzas públicas. Ya, así mismo. ¿Algún valiente por ahí?
Andrea ya dio un gran avance. Y Viviana, sobre la banca pública, doctora, podría ser sobre algo. las finanzas públicas, sobre la actividad financiera del Estado. Nosotros ya sabemos hoy por hoy qué son las finanzas públicas, qué es la actividad financiera del Estado. Entonces, ¿qué nos parece que pueda regir o regular el derecho financiero con respecto a las finanzas públicas? Viviana, Andrea dio una gran ayuda. El tributo, profe. Profe, Obtener regulación. ingresos, El realizar tributo es una gastos. parte, sí. La obtención de ingresos es otra parte, sí. Asimismo, entonces, cuando hablamos del derecho financiero, vamos a hablar de esa rama del derecho, ¿sí? Que se encarga de estudiar absolutamente todo aquello que tiene que ver con la obtención de ingresos, ¿sí? La administración de esos ingresos y la inversión de los mismos. ¿Para qué? Para la satisfacción de esas necesidades públicas, ¿sí? ¿Les aparece la presentación? No, profe. No, profe, no. Salí de la doctora. Espera, no. Acá. No se te ve tampoco, doctora. No, hoy tapé mi cámara, no es que... Ah, bueno, profe, tranquilo. No, te avisaron más, doctora. Hoy les cuento que me di cuenta que había sido, yo cerré, tapé mi cámara. Y hoy, minutos Dale, antes, me di cuenta que yo fui la que metió la pata. Profe, usted mencionó que todo Tranquila, eso profe. es como un acto administrativo. No como un acto administrativo. ¿Ahí les aparece? Ahora sí, profe. Sí, Sí, profe. el financiero dice que se encarga o entraña aquella regulación jurídica de todos los hechos financieros. Hablamos de las normas legislativas, leyes, reglamentos y normativa administrativa, resoluciones, ¿verdad? Que rigen la adquisición, la administración y la inversión de riquezas requeridas para la satisfacción de las necesidades públicas en su conjunto. Esta disciplina tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de esas normas que nos regulan la recaudación, la gestión y la erogación de los recursos o medios económicos que necesita el Estado, ¿sí? Entonces, esa disciplina especializada que tiene como objeto de estudio a la actividad financiera del Estado, ¿sí? Entonces, el derecho financiero es aquel que se encarga de estudiar todo lo que tenga que ver con la actividad financiera del Estado, ¿sí? Se encarga de los órganos que ejercen esa actividad, de los medios en los que se exterioriza todas esas actividades y el contenido de las relaciones que origina la actividad financiera del Estado, ¿sí? Tiene un contenido general en cuanto a principios de importancia científica. Forma parte de su estudio todo lo que tenga que ver con ingresos o recursos tributarios y, por supuesto, también el gasto público, ¿sí? ¿Ustedes me siguen con la presentación? Sí, profe. Ok. Este cuadrito, los que tienen el material lo van a tener, entonces les va a ser como un cuadro sinóptico para estudiar. Este cuadrito es claramente todo lo que abarca y todo lo que incluye el derecho financiero, ¿sí? Acá se dan cuenta que en la primera llave, la llave más grande, tenemos los ingresos, los gastos y la gestión o administración de todo lo que tiene el Estado, ¿sí? La primera subdivisión son ingresos, gastos y administración o gestión, ¿sí? Al hablar de ingresos, se ven que se abre otra vez dos llavecitas, ¿sí? Por una parte, los ingresos públicos, ¿sí? Y por otra, los ingresos privados. Profe, pero esa planilla número 3 no se ve solamente la primera y yo me cuesta visualizar desde muy lejos. ¿A qué te referís cuando A me las decís llaves que tres? estás mencionando, esas no corresponde. No, No, ok. ahora sí, profe. ¿Ahí? Sí, ahora sí. ¿Ahí? Sí, doctora. Ok. La primera llave tenemos ingresos, gastos y gestión, ¿sí? Al referirnos o al hablar de ingresos o recursos, vemos que se vuelve a abrir una llavecita. Tenemos los públicos y los privados.
Acá nuestra gran diferenciación. Cuando hablamos de públicos, estamos hablando de esos recursos o ingresos derivados, ¿sí? O tributarios, ¿sí? Y cuando hablamos de privados, estamos hablando de recursos patrimoniales u originarios que devienen del patrimonio propio del Estado, ¿sí? Que pueden darse por venta y colocación de tierras públicas, herencias, donaciones, rentas, etcétera, ¿sí? Y cuando hablamos de recursos e ingresos públicos o derivados o tributarios, se nos vuelve a abrir una llavecita. Por un lado tenemos los tributos, ¿sí? Que devienen del patrimonio de los particulares, ¿sí? Y tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Esos tributos, esos impuestos, tasas y contribuciones que tienen el objetivo o que tienen como objeto la obtención de recursos públicos derivados se rigen por el derecho tributario, ¿sí? Y también cuando hablamos de recursos públicos, estamos hablando de aquellos recursos que el Estado pueda obtener a través de empréstitos, de crédito público, de indemnizaciones o de donaciones, que también requiere de una serie de requisitos legales y que le está permitido al Estado como sujeto de derecho público obtener ingresos a través de esta manera, ¿sí? Al hablar de gastos o de erogación, estamos hablando de todas esas inversiones que el Estado debe realizar para procurar satisfacer las necesidades públicas o colectivas de todos nosotros, que a medida que vayamos avanzando con el desarrollo de clase, vamos a darnos cuenta también que esa inversión o ese gasto que deba hacerse de los recursos del Estado tienen también lineamientos legales y requisitos legales para hacerse efectivo, ¿sí? Y cuando hablamos de la gestión o de la administración de esos ingresos y egresos, el Estado cuenta también con una serie de normativas que regulan ese paso de la actividad financiera del Estado, ¿sí? Entonces, sáquenle una fotito a esto si pueden. Los que tienen el libro no se preocupen porque creo que está así tal cual. Igual yo les voy a alzar esto en el aula, en Classroom, ¿sí? Bueno, tenemos que hablar también un poquito de la autonomía de ese derecho financiero, ¿sí? Y dice que en años anteriores se aplicaban en esta materia los principios generales del derecho, pero hoy por hoy ya podemos hablar de una autonomía didáctica y científica. ¿Y esto por qué? Porque el derecho financiero cuenta con principios propios, ¿sí? Con una autonomía didáctica. ¿Por qué? Porque se enseña la ciencia financiera, porque tiene un campo de estudio específico autónomo. Entonces, decimos también que existen principios generales del derecho financiero y del derecho tributario y por supuesto, ambos se interrelacionan y ya saben por qué. Yo creo que hoy ya saben por qué está muy relacionado todo lo que tenga que ver el derecho financiero con el tributario, porque el tributario lo que hace es regularnos esa forma en la que el Estado puede obtener esos recursos derivados o patrimoniales, ¿sí? Hablamos que se fundamenta también en necesidades públicas, porque debido a la demanda constante que se hace con respecto al Estado para que ellos puedan satisfacer esas necesidades que son de carácter urgente y necesarias de la población, ¿verdad? El derecho financiero cuenta con instituciones propias, dice la institución proyectada sobre fenómenos de la realidad social, explicando la razón de ser de esta materia, es decir, abarca los fenómenos de los hechos sociales que tienden a la consagración del derecho y a la realización del valor justicia. Están conformadas por el conjunto de normas establecidas por el Estado y que tienden a la realización de la justicia social aplicando a las esferas específicas de las finanzas públicas y comprenden impuestos, tasas, contribuciones, etc. Como se dan cuenta, cuando hablamos de instituciones del derecho financiero,
Estamos hablando de todas aquellas figuras que vamos a ir desarrollando y aprendiendo a medida que vayamos avanzando con esta materia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que persigue ese derecho financiero? A través del conjunto de esas normas que regulan, ¿sí? Que regulan todo, desde los órganos que la ejercen, la administración, la inversión, absolutamente todo. Busca un poquito, dice, la justicia social o la distribución de la riqueza, que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Hablamos también de la división del derecho financiero. Y en esta clasificación tenemos 5 divisiones. La primera nos habla del derecho fiscal patrimonial, que es ese derecho encargado de regular los llamados recursos patrimoniales u originarios del Estado, ¿sí? Obtenidos de bienes que integran el patrimonio del Estado como persona jurídica, ¿sí? Y aquí vamos a agregarle una mención más, que actúa como sujeto de derecho privado en igualdad de condiciones que los particulares, ¿sí? Acá lo que el Estado es, vayamos al caso de que obtiene su renta en igualdad de condiciones que un particular, ¿sí? En tanto que cuando hablamos de derecho tributario, estamos hablando de esos recursos o esos ingresos que provienen o que detraen del patrimonio de nosotros, de los particulares, ¿sí? Y que cuenta con instituciones y normas que rigen esta relación tributaria, ¿sí? Unas normas específicas que me van a identificar cuál es el impuesto que voy a pagar, por qué voy a pagar, cuánto es lo que voy a pagar y cuándo lo debo hacer, ¿sí? Eso es el derecho tributario. La regulación del crédito público es aquella normativa atinente a las normas que permiten que el Estado haga uso de ese recurso que tiene, ¿sí? Que pueda utilizar los recursos del crédito público y nos establece en qué casos puede hacer uso de esta figura, ¿sí? Cuáles son los derechos y las obligaciones que conlleva el uso de este crédito público y en qué momento es factible la aplicación de este uso, ¿sí? Tenemos también el derecho monetario, que tiene que ver con lo que hace a la regulación de la moneda, ¿sí? A la regulación del guaraní, ¿sí? Y el derecho presupuestario, que tienen que ver con las normas que regulan el presupuesto público, ¿sí? Sus bases constitucionales, la ley del presupuesto general de gastos de la nación, su decreto reglamentario, las resoluciones administrativas, es decir, todo lo que conlleva la sanción y ejecución y control de ese presupuesto público, ¿sí? Esta materia, si bien es finanzas públicas, vamos a tocar, nosotros ya le habíamos dicho que vamos a hablar un poquito de la parte tributaria o del derecho tributario. Vamos a adelantarnos ya un poquito a lo que les espera el año que viene. Entonces, como que ya sabemos que una de las figuras principales, que son los recursos o ingresos financieros, ¿sí? Una de las maneras en la que pueda percibir el Estado es a través de esos recursos derivados o tributarios, y que el derecho tributario es el encargado de regularme esta figura, ¿sí? Y dice, la actividad financiera estatal regulada por medio de leyes define el derecho financiero presentando al derecho tributario como una parte del mismo, referente al ingreso o a los recursos, al dinero, a la plata, como le quieran llamar, y abarca el sector denominado genéricamente tributos. Hoy ya sabemos también que cuando hablamos de tributos, estamos hablando de impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Regula la naturaleza orgánica de esos ingresos o recursos y el procedimiento de su efectividad, necesidades colectivas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Aparte de establecerme que si van a ser impuestos, tasas o contribuciones, me van a establecer también qué es lo que se va a hacer con lo recaudado en concepto de eso, ¿sí? El derecho tributario, según Harach, dice que es el conjunto de normas jurídicas que se refieren o que regulan a los tributos, ¿sí? Y los tributos son una forma de recursos o ingresos estatales que el Estado impone coercitivamente en virtud de su poder de imperio, ¿sí? Entonces, acá otro tema puntual y otro tema de examen. Cuando hablamos de derecho tributario, ¿sí? Estamos hablando que el Estado actúa primero como sujeto de derecho público
con poder coercitivo, ¿sí? En base al ejercicio de su poder de imperio. ¿Qué quiere decir eso? Que a Gloria Abogado nadie le pregunta si ella quiere pagar el impuesto o la tasa o la contribución, sino que el Estado le dice a Gloria Abogado que ella tiene la obligación de cumplir con ese impuesto, con esa tasa o con esa contribución, ¿sí? El derecho tributario incluye en su análisis a otras subramas y las mismas son el derecho tributario y la regulación del crédito público. Sobre los tributos rigen normas del derecho público, es decir, que nacen de la ley, siendo el origen del tributo la ley. Nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley, ¿sí? Y es exigida en forma unilateral a los ciudadanos. Se desprende que solamente en la ley puede establecerse la prestación, que generalmente es pecuniaria, o sea, la plata, el dinero, la suma de dinero que el Estado va a recaudar o a percibir de Gloria Abogado, ¿sí? Se adquiere la condición del sujeto obligado, o sea, la ley me va a determinar quiénes son las personas, ¿sí?, que van a estar obligadas a hacer frente a ese impuesto, ¿sí? Y cuáles son los hechos que dan nacimiento a esa obligación. O sea, Gloria, ¿por qué Gloria Abogado va a tener que pagar impuestos? ¿Sí? El derecho tributario sustantivo es aquel encargado de las instituciones que rigen la relación jurídica entre el contribuyente y el Estado. O sea, entre Gloria Abogado y el Estado, ¿sí? Y el derecho tributario en su aspecto formal es el conjunto de las normas jurídicas que rigen la actividad administrativa del Estado, esas necesarias para asegurar la percepción del tributo, que no son sino las relaciones entre la administración pública y los contribuyentes. Y al hablar de derecho tributario, tenemos que hablar necesariamente de otras varias subramas de ese derecho, ¿sí? Tiene que ver con el derecho constitucional, con el derecho tributario sustantivo y de forma, con el derecho administrativo, el tributario penal, el tributario procesal, etcétera, etcétera, etcétera. Que hoy no vamos a quedarnos, no nos vamos a detener en esta parte porque de derecho tributario vamos a hablar más adelante y cuando empecemos a ver algunas figuras tributarias, también vamos a ver sus características. Quiero que anoten, creo que no está en la presentación, pero en el libro está, cuáles son las características de este derecho financiero, ¿sí? Primero, que es de derecho público, ¿sí? Que establece vínculos obligatorios, es coercitivo. Nadie le pide a nadie tiene en cuenta la voluntad de Gloria Abogado de querer pagar o no querer pagar. Simplemente se le dice a Gloria, esta es tu obligación y Gloria Abogado debe cumplir, ¿sí? Sus efectos son de relación bilateral. Siempre vamos a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. Siempre vamos a tener un acreedor, ¿sí? Y un deudor. En la relación jurídica tributaria, ¿quién les parece que es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? El Estado es sujeto activo. El Doctora. sujeto activo va a ser el Estado. ¿Quién me habla porque no estoy viendo el aula? Gustavo Burgo, doctora. Gustavo dice que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo El contribuyente. el contribuyente. Así mismo, entonces, un tema que aprendimos también hoy, que siempre en la relación jurídica tributaria vamos a tener sujeto activo y sujeto pasivo. El activo siempre va a ser el Estado, que actúa con poder de imperio, en base a una ley, ¿sí?, que le permite, que coercitivamente le obliga a Gloria a desprenderse una porción de su dinero o de su patrimonio a favor del Estado, ¿sí? Y el sujeto pasivo, que va a ser la compelida o la obligada Gloria Abogado a desprenderse de una porción de su riqueza a favor del Estado, ¿sí? Otra de las características dice, es no consensuado, está impuesto desde el exterior sin tener en cuenta o sin consultar la voluntad del contribuyente, o sea, de Gloria Abogado. Y tiene un efecto general junto a los principios de igualdad, uniformidad y coercibilidad, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿sí? Igualdad ante la ley para todos, ¿sí? Los que lleguemos
a cumplir con ese hecho generador o con ese evento establecido por el legislador en la norma que haga nacer la obligación tributaria de Gloria Abogado. Entonces, todos aquellos que cometamos ese hecho, ese evento o esa acción establecida en la ley, tenemos la obligación de pagar el impuesto, ¿sí? Y la coercibilidad, que es ese poder de imperio que el Estado va a decir, ah, no, quieras o no, vos tenés que cumplir con esta obligación, ¿sí? Básicamente, esta es la unidad 3. El derecho financiero. ¿Le sigue apareciendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Este cuadrito, que es el que es nuestro mapa, va a ser nuestro mapa durante todo el semestre, ¿sí? Sabemos ya que el derecho financiero estudia absolutamente o está integrado por todas esas normas que regulan la actividad financiera del Estado. Es decir, recaudación, administración e inversión, ¿sí? Con respecto a los recursos o a los ingresos, estudia todo lo que tenga que ver, ingresos o recursos públicos, ¿sí? Estos pueden ser a su vez tributarios o derivados, que tienen que ver impuestos, tasas y contribuciones, que su ámbito específico de estudio lo ejerce el derecho tributario, ¿sí? Nos establece los límites, ¿sí? Nos establece el sujeto obligado, nos establece el impuesto a pagar, por qué pagamos, cuánto pagamos, y cuándo debemos de hacerlo, ¿sí? Con respecto a los públicos, pero que no devienen de la parte tributaria o de los impuestos, tasas y contribuciones, tenemos aquellas figuras de las que el Estado puede hacer uso, pero también cumpliendo formalidades legales establecidas en una norma específica que tienen la serie de requisitos que el Estado debe cumplir para poder utilizar esas figuras, ¿sí? Crédito público, empréstitos, donaciones, etcétera, ¿sí? Y esos ingresos también pueden ser privados u originarios que devienen de la explotación del patrimonio del Estado. La erogación, que ya vamos a saber que nuestro marco legal por excelencia va a ser la Ley General de Presupuesto de Gastos de la Nación, que nos va a establecer cuál es el monto que el Estado va a tener que pagar, no va a poder gastar, digo bien, no va a poder gastar más de lo que le está permitido en esa ley anual, ¿sí? Y bajo qué conceptos y qué figuras va a ser esa inversión o ese gasto público para cumplir con las necesidades de la colectividad. Y todo lo que tenga que ver con la gestión o administración de esos recursos o medios económicos que el Estado tiene, tienen también una serie de normativas reglamentarias, administrativas, que se encuentran inmersos dentro del universo de lo que estudia el derecho financiero, ¿sí? Bueno, esta unidad es muy cortita. Yo hoy no les quiero cargar más con otra unidad. Yo prefiero dejar para la clase siguiente, porque ya es lunes, que va a ser el jueves, que vamos a hablar un poquito ya de gastos, y la quinta, que es todo lo que tenga que ver con ingresos o recursos públicos, ¿sí? Entonces voy a levantar ese cuadrito sinóptico que resume básicamente lo que tiene que ver con el derecho financiero, que es parte primordial de esta bolilla. Y voy a tirarle unas cuantas preguntas para que podamos interactuar en el Classroom, ¿sí? Entonces, por hoy yo les libero. Si por ahí están los delegados, les pido que mañana, tipo las 9:30, se comuniquen conmigo para fijar la fecha de nuestro primer examen parcial, ¿sí? Porque hoy me olvidé, no traje nuevamente mi cronograma, entonces para ir avanzando con fijar nuestra fecha y nuestro tema de trabajo práctico, ¿sí? Bueno, por mi parte es todo. Si hay alguna... Carolina está levantando la mano. Profe, buenas tardes. Perdón. Sí, Carolina levantó la mano. No sé si Carolina ya no quiere bueno, saber nada. hable, Carolina. Creo que es un error, doctora, porque estaba hace rato ya así. Bueno. Carlos. Profe, breve, nomás breve. Yo acabo, hace 2 minutos me conecté porque no pude entrar. No sé si los compañeros ya preguntaron, pero quiero
también yo preguntarle si le comentaron acerca de la cuenta premium que estamos teniendo. Nada más, porque no estamos pudiendo participar todos de la clase siempre. No te entendí, Carlos, ¿qué? Te estaba diciendo que si te comentaron los compañeros que sí pudieron estar en clase acerca de la cuenta premium que estamos teniendo actualmente en nuestro curso para permitirle a todos los compañeros ingresar a las clases siempre. Creo que los delegados no, pero leí en alguno de los correos y me voy a interiorizar sobre, Sí, sobre porque ello. te comento, profe, Sí. viste que yo desde que enviaron el invito tratando de entrar y hace 2 minutos recién me pude conectar. Ok. Y nada, somos muchos, más de 320 somos en el aula y siempre quedamos afuera unos cuantos. Dale, Carlos, te agradezco y voy a ver un poco también Gracias. ese inconveniente, ¿sí? Gracias, profe, muy amable. Bueno, les libero, chicos. Hasta el jueves. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profesora. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Profe,